Vamos a comenzar un poco a reflexionar. De ustedes, quienes tienen por primera vez en sus manos el libro de las horas de la pasión, ¿quiénes son? Usted, Padre Lolo, seminarista. También yo. Ok, bueno. Es un tanto, creo, común a todos que no nos guste mucho pensar en cosas dolorosas. Nuestra naturaleza rehúye lo que sea dolor o sufrimiento. Sin embargo, Jesús no deja de proponer su pasión como el remedio a todos los males. Recuerdo cuando yo era niño que veía estatuas de santos con un crucifijo así en sus brazos y lo contemplaban. ¿Recuerdan algún santo que esté representado así? Santa Rita de Casia, Santa Teresita. Y recuerdo más, aunque no exactamente los nombres, pero sí, seguido así con un crucifijo y ellos mirándolo. Y yo de niño decía, pues, ¿qué tanto le ven? Hasta después entendí un poco qué tanto le ven a una imagen de Jesús crucificado. La pasión de Jesús por todos los santos ha sido tenida como un tesoro ciertamente inagotable. Quiero leer un poquito de algunos santos que nos han hablado específicamente de la pasión de Jesús. Tenemos aquí de San Pablo de la Cruz, y él nos dice: el recuerdo de la pasión santísima de Jesucristo y la meditación de sus virtudes conducen al alma a la unión íntima con Dios, al recogimiento interior y a la contemplación más sublime. Creo que de algún modo todos deseamos, anhelamos la unión con Dios. San Pablo nos dice, San Pablo de la Cruz, este recuerdo de la pasión de Jesús nos lleva a la unión íntima con Dios. Y luego dice, la pasión de Jesucristo es la obra mayor y más maravillosa del amor de Dios. La pasión de Jesucristo es el medio mejor para llevar a la conversión a las almas, aún a las más empedernidas. Conserva cuidadosamente el piadoso recuerdo de los padecimientos del Hijo de Dios, conserven y vivirán eternamente. El camino más corto para llegar a la santidad cristiana es el perderse enteramente en el océano de los sufrimientos del Hijo de Dios. En el inmenso océano de la pasión de Jesucristo, el alma cristiana pesca las perlas preciosas de todas las virtudes, hace suyos los padecimientos de su amado bien. Ayer el Padre Felipe nos decía que la pasión de Jesús debe ser para nosotros como un espejo. En ese espejo se ve a Dios encarnado y sufriente, pero al verme yo en ese espejo, es como si debiera ver qué cosas me faltan para que mi imagen se acople bien con lo que veo. Por cuanto más contemplo al Señor, y específicamente al Señor sufriente, tanto más veré en ese espejo la deformidad de mi alma, deformidad por presencia de algunos vicios o de algún cierto egoísmo. Y entonces, al ver esa imagen doliente pero bella de Jesús sufriente, nuestra alma va diciendo, tengo que quitarme esto, tengo que ponerme esto otro. Entonces,
usemos el espejo de la pasión de Jesús. Y lo más importante en ver los sufrimientos de Jesús no es quedarse solo con ¡ay, cuánto sufrió! ¡Ay, cuánto le dolió! Sino mira a qué exceso de amor llegó. Eso es lo importante, ver el exceso de amor al que Jesús llega. Dice Jesús que el alma que no medita en la pasión, en las humillaciones de la vida ordinaria que todos tenemos, pues se sentirá humillada. Mientras que el alma que medita la pasión de Jesús, en las humillaciones, se sentirá honrada de poderse asemejar a un Dios que quiere ser humillado para rescatarnos de la soberbia. Y eso que dice de las humillaciones con respecto a la virtud de la humildad, lo dice de la obediencia, lo dice de la castidad, lo dice de todas las virtudes. San Alfonso María de Ligorio nos dice: ¿quieres crecer siempre de virtud en virtud y de gracia en gracia? Procura meditar todos los días la pasión de Jesucristo. No sé ustedes, pero antes de conocer el libro de la pasión, ¿cada cuándo meditamos la pasión de Jesús? Semana Santa, la Cuaresma, y si rezamos el rosario, pues enunciamos el misterio. Sí. Sin embargo, San Alfonso nos dice: si lo que buscas es crecer siempre de virtud en virtud, pues es trabajo de todos los días la meditación de la pasión. Y San Buenaventura: no hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. Si tuviéramos aquí un endemoniado y ustedes con su autoridad sacerdotal le obligan a decir cuál de los misterios del rosario, cuál tipo de los misterios es el que más le molesta, dirá que los dolorosos. Dirá: todos son de valor infinito, pero los dolorosos son terribles para mí. Porque en los misterios dolorosos, digamos que de algún modo Dios se pone en poder del hombre que está en poder del demonio. Es como si Dios voluntariamente se sujetara a que el demonio lo hiciera sufrir a través de la criatura, a través del hombre. Sin embargo, pues por cuanto más le hace sufrir el demonio a través del hombre, tanto más desahogo de amor hace Dios, y tanto más victorioso se vuelve, y por tanto más humillado el demonio. San Agustín dice esto que es muy interesante: vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. Y tengan en cuenta que en los tiempos de San Agustín, hacer una peregrinación a Jerusalén no era: compro mi vuelo, me subo al avión, no duermo una noche y llego allá. Era: ¿en qué consistía ir a Jerusalén en ese entonces? Sacrificio. Burro a pie, y algo muy, muy curioso: estar sujeto a grandes peligros en todo ese trayecto de esa tierra tan problemática. De hecho, ustedes saben en las cruzadas cuánto se honraba a los cruzados por la odisea de ir a Tierra Santa y defenderla. Bueno, pues San Agustín dice: sí, eso es grande, pero una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo es mayor que todo aquello. Porque a veces hacemos obras grandes, pero más por el gusto que nos provocan que por el amor que queremos testimoniar a Dios. Y a veces también con respecto a los sacrificios, a veces más por el sentimiento de tengo que, o no sé. Por el amor propio.
¿Mande? Por el amor propio. A veces más por el amor propio. Por el amor propio a veces es por lo que más hacemos cosas. Sacrificamos, si se puede decir, cosas. Mientras que cuando de verdad estamos en contemplación de la pasión de Jesús, Jesús nos hace salir de nosotros, de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestros modos, y nos hace enfocarnos en Él. Mientras estemos ensimismados en nosotros mismos, pues no podemos amar. Y la pasión de Jesús tiene ese efecto, sacarnos de nosotros mismos y volcarnos hacia Jesús. Él que sale del cielo, sale de todo tipo de comodidad divina y aún humana y se vuelca en nuestro bien. San José María Escriba nos dice en la meditación, cuando estamos meditando, la pasión de Cristo sale del marco frío de la historia o de la piadosa consideración para presentarse delante de los ojos terrible, agobiadora, cruel, sangrante, y en todo eso llena de amor. ¿Cuántas veces hablamos muy fríamente y a la ligera de el misterio pascual de Cristo? Así ya solo como un concepto teológico y no como el corazón destrozado del Hijo de Dios para nuestra salvación. Pues San José María dice, saquemos la pasión de ese marco frío de un hecho histórico en el pasado, de los conceptos y aún de los solos sentimientos, y con la meditación que se nos presente como es, terrible, agobiadora, cruel, sangrante, pero sobre todo llena de amor. Recordarán aquel canto de no estés eternamente Todavía. ¿Ustedes pueden concebir a un Dios eternamente enojado? A aquel que por sí mismo es la felicidad. Obviamente no puede estar eternamente enojado. Sin embargo, claro, su justicia, con derecho, debe mostrar su acción y hacer justicia. Pero Dios no obra, ustedes lo saben, por enojo, por capricho, por irritación temporal. Aunque aún en los escritos místicos pueda Jesús presentarse enojado. Pero es para que nosotros entendamos el efecto de nuestros actos con respecto a la justicia de Dios. Pero en todo lo que hace Dios, siempre es el amor lo que lo mueve. ¿Sí ven, Padre? Pues la casita así es sola. Acá está una. Le prestamos esta. Ahí está esa. No, ahí sí se tiene. Bueno. Entonces, bueno, lo que intento decir es que, por decir yo personalmente de niño, a veces pensaba que pensar en la pasión de Jesús tenía como por finalidad solo culpabilizar la conciencia. Y aunque a veces puede ser un efecto, no es la finalidad. La finalidad es amar. No nada más, mira cuánto sufrió Dios por ti, sino mira cuánto te amó Dios. Porque en todo eso era el amor lo que lo movía. Y continúa San José María Escriba. Y se siente que el pecado, cuando uno está meditando en la pasión, se siente que el pecado no se reduce a una pequeña falta de ortografía, de la lista de deberes, de obligaciones morales, se me pasó. Dice, no, el pecado es crucificar, desgarrar a martillazos las manos y los pies del Hijo de Dios y hacerle saltar el corazón. Y por último, creo, este buen hombre que ha formado tantos santos,
O sea, no es santo, ¿verdad? Es beato. Tomás de Kempis. El cristiano que medite atentamente en la vida, pasión y muerte del Señor, encontrará allí, en abundancia, todo lo que le es necesario para progresar en su vida espiritual, sin necesidad de ir a buscar fuera de Jesús algo que le pueda aprovechar mejor. Bueno, eso es en cuanto a, por así decir, la tradición de los santos con respecto a la pasión de Jesús. Sin embargo, específicamente este libro de la pasión de Jesús, de las 24 horas de la pasión, San Aníbal, el culpable, por así decir, de que Luisa lo haya escrito, aunque no el culpable, sino el instrumento, el medio y a quien le debemos ese favor, San Aníbal, pues lo hizo una vez que lo escribe con todo su pesar de tener que sacar su interior y ponerlo a la vista, porque es su intimidad. Le pide a San Aníbal que haga una introducción para ese libro, y San Aníbal hace una introducción como de 50 páginas, que en la mayoría de los libros no está, porque casi es otro libro. Lo que tenemos en la mayoría de nuestros libros es una muy breve síntesis. Si algún día tuvieran posibilidad, leanla entera, la introducción que escribió San Aníbal, de verdad es muy profunda. Pero bueno, él escribe, este libro no tiene por finalidad solo ser otra más narración de la pasión de Jesús. Tiene por finalidad lo que aquí nos va a decir. Esto es un trozo de esa introducción que escribió San Aníbal para el libro de las horas de la pasión, y nos dice: hacer una hora de la pasión, porque ya ven que está dividida en las 24 horas, y decimos yo voy a hacer tal. Hacer una hora de la pasión significa sí leerla con atención, meditándola, contemplándola, haciendo interiormente lo que el alma solitaria hace. Así llamaba él a Luisa, porque Luisa le pidió que no dijera quién era. De hecho, él escribe: no me es lícito ahora decir de quién obtuve este libro, así que así la llama en la introducción. Y todo esto para hacer de la pasión la vida propia. Sí, porque no se trata de la meditación en general de la pasión, como cuando se meditan los misterios dolorosos del Santo Rosario, o se lee una narración de lo que pasó, por muy elocuente que sea, sino que es un modo concreto, específico y eficaz, inspirado por el amor mismo de Jesús, de fundirse el alma. ¿Entendemos lo que es fundirse? Como concepto, ¿qué es? Si ponemos dos piezas de metal en un hacer una sola esencia, crisol, por fuerza de ese fuego, que vengan a ser una misma cosa, en un sentido un poco más ligerito, dos gotas de agua que entran en un mar, se funden. Un poco cuando deja de funcionar. Un poco cuando deja de funcionar también se funde. Bueno, pero ese sentido ahorita no nos ocupa. Entonces, fundirse. Creo que el mejor ejemplo para eso es lo de los metales. Los metales, a fin de fundirse, ¿qué necesitan? calor intenso. Calor en exceso. Bueno, pues a fin de fundirnos con Dios, se ocupa ese amor en exceso de la renuncia a lo más íntimo que tenemos. ¿Y qué es eso? Nuestra voluntad. Nuestra soberana voluntad. Esa. Eso es lo más íntimo y propio que tenemos. Y por tanto el mayor amor es entregar
eso, al grado de que por amor se funda con Dios. Entonces, San Aníbal nos dice que esta meditación tiene por finalidad fundirse el alma, antes que todo, con la voluntad divina. En los demás retiros medio hemos hablado cómo nuestra voluntad, ¿para qué nos sirve? Dijo uno, para echar a perder las cosas. Para echar a perder las cosas. Bueno, para eso la usamos, pero Dios, ¿con qué finalidad crea nuestra voluntad? Debe ser una finalidad buena. Para crecer la caridad. Hacerla poner una sola. En nuestro ser, la voluntad es, por así decir, el agente, el que hace, el actor, el principio motor El que mueve. de un ser personal. Entonces, todo lo que Dios ha hecho en su divinidad y lo que ha hecho ya una vez encarnado el Hijo de Dios, ¿con qué lo ha hecho? Pues con su voluntad. Ya, claro, físicamente o espiritualmente o de cualquier modo, pero es siempre la voluntad la actora. Bueno, si yo fundo mi voluntad con la voluntad divina, la actora de la pasión de Jesús es la voluntad divina, tanto en el Padre como en el Hijo. El Padre no está sufriendo como víctima, pero sí como sacrificador. Si luego tenemos otros retiros sobre la pasión de Jesús, hablaremos de las penas del alma de Jesús que recibió directamente de la divinidad. Una vez esas No es muy profundo, pero no es el tema del retiro. Ahorita nos enfocaremos en el libro de las horas. Pero como pequeño avance, en el Antiguo Testamento leemos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y sabemos que después lo detuvo, porque a quien le tocaba sacrificar a su propio hijo era Dios, no una criatura. Y Jesús esto lo desdobla infinitamente. Eso es tema de otro retiro. Entonces, la actora de la pasión de Jesús es la voluntad divina. Si yo me fundo con ella, entonces esa finalidad de fundirme tiene por finalidad repetir, rehacer continuamente la vida interior de Jesús, los actos y los sentimientos que Jesús hizo y tuvo en el curso de su vida y de su pasión. ¿Con qué se peca? Con la voluntad. Claro, habrá pecados que serán físicamente, pero el cuerpo no es el que peca. La que peca es siempre la voluntad, en el acto en el que se opone a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, la redención, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Solo con sufrimientos físicos? No. con el cambio de voluntad. En primer lugar, en Jesús, con los sufrimientos interiores. Jesús insiste esto mucho con Luisa. Las penas externas eran solo el reflejo de toda la actividad interior que estaba realizando. El pecado no es una cosa material, el pecado es una cosa completamente espiritual, aunque pueda ejercerse a través de actos materiales, pero la esencia del pecado es espiritual. Así que el modo de redimirnos del pecado, de destruir el pecado, tiene que ser por medios espirituales. Entonces la redención la opera en primer lugar el alma de Cristo, y la parte externa, llega a decir Jesús, es una gota del mar interior, y esa gota externa es para que nosotros, tan materiales, tengamos una pequeñísima idea del precio de la redención. Y un acceso. ¿Y un qué? Un acceso. Y un acceso Sí, porque también. la gota
te mete a la esencia de la pasión. Sí. Entonces, digo esto de que el pecado es algo espiritual y de que la redención es también algo espiritual para entender algo. Ustedes saben que Jesús dice en el Evangelio que aquel que mira con ojos de pecado, o sea, con deseo consentido a una mujer, ¿qué dice Jesús? Ya cometió adulterio. La fregada, todos somos adultos. Lamentablemente. Entonces, no hubo un acto así del todo material, pero la voluntad consintiendo ya hizo un acto real. Y cuando nos presentemos ante Dios, yo me atrevo a pensar que si yo he consentido alguna vez en querer darle muerte a alguien, me encontraré ante Dios culpable de un homicidio. No externamente, pero sí en mi voluntad, porque mi voluntad lo quiso. La ley humana es tan pobre que si yo voy en mi carro y atropello a alguien sin querer y se muere, soy culpable. Pero ante Dios no. Oye, si le pegó el COVID al presidente y decimos, ojalá y se muera. No es caritativo. Y menos por la persona que quedaría en su puesto. A lo mejor es uno peor. Terriblemente peor. La persona que quedaría en su puesto. Sí, loca además. Sí, entonces, de veras que yo le digo a Dios, mejor no. Perfecto. Pero sobre todo, de veras que lo he pensado estos días y digo, Jesús, yo sé que tú amas a ese hombre infinitamente. Pongo mi voluntad en la tuya en acto de amarlo. No, y sobre todo para reparar, ¿no? A nombre de él y poder, pues, la reparación puede llevarla a la conversión a él. Sí. Bueno, eso depende de que sea cierto. Pero depende de La noticia actual, pero bueno, eso es otra cosa. ¿En qué estaba? Ya no hables tanto de profecía. En el pecado. Voluntad de maleta para hacer como homicida. Sí. Entonces, en la ley humana también, si yo voy manejando y veo a un enemigo a quien tengo ganas de atropellar y le doy directo a él, si por algo no lo atropello, pues no pasó nada y culpable no soy. Pero ante la ley de Dios lo que cuenta es lo que está pasando interiormente, lo que está haciendo la voluntad. Entonces, esto es importante entenderlo porque en este libro no se trata solo de mover sentimientos, se trata de mover la voluntad a hacer con Jesús lo que Él está haciendo. Y para eso se ocupa fe. Creer que por el acto de unirte con Jesús, que está siendo coronado de espinas y que está tomando sobre sí todos los pensamientos de las criaturas, tú estás junto con Él reparando todos los pensamientos, eso requiere fe, mucha. Porque no estás viendo algo específico, ni siquiera a veces estás sintiendo. Sería muy bueno que cada vez que agarremos el libro de las horas de la pasión lloráramos, pero no es esencial, es la voluntad lo que importa. Entonces, es importante tener esto presente. Lo que con tu voluntad quieres hacer, de hecho, con sentido, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ante Dios eso es un acto real. Por tanto, cuando leemos una palabra clave en este libro es me uno. No solo veo a Jesús que carga la cruz, me uno contigo y pongo mi hombro bajo tu cruz. Pase, padre. Aquí hay una silla y allí hay otra. Entonces, bueno, en las horas de la pasión nuestra voluntad debe ser actora, pero en la voluntad de Dios. No sola, sino, como dice aquí San Aníbal, fundida en la misma voluntad divina, con la finalidad de repetir, rehacer continuamente la vida interior, los actos y los sentimientos que Jesús hizo y tuvo en el curso de su vida y de su pasión. La pasión de Jesús, sabemos por los escritos de Luisa,
comenzó en el instante que Jesús se encarnó. La misión de Jesús en la tierra, ¿qué era? Redimir, ¿verdad? El catecismo nos dice, aunque no tengo ahorita el número, pero nos dice que toda la vida de Cristo es redentora, no solo la pasión, toda su vida. ¿Y cómo se redime? Sufriendo, tomando sobre sí todos los efectos de la voluntad humana, dar las propiciaciones, las reparaciones adecuadas a la divinidad, y eso lleva dolor. Entonces, la carta a los Hebreos nos dice que Jesús, al entrar al mundo, ¿qué dice? Sacrificios, ofrendas no quisiste por la culpa, pero me diste un cuerpo, así que aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Pero eso lo dice al entrar en el mundo, en el instante en que se encarna. Entonces, toda la vida de Jesús es pasión dolorosa, pero específicamente las últimas 24 horas, Jesús le explica a Luisa, resumió toda su vida y de ese modo completa, consuma la redención. Llega a poder decir, todo está consumado, porque abarca, sintetiza toda su vida en estas últimas 24 horas específicamente, y sobre todo en las que está sobre la cruz. Entonces continúa San Aníbal diciendo, no se trata entonces de solo meditarlas, no se trata solo de una devoción más, sino que se trata de una educación a una vida, a vivir la vida interior de Jesús. Y con esta finalidad es con la que el alma ha de hacer estas horas. Pongan atención en la palabra hacer estas horas, no solo leer, sino hacer. El alma entra como actora con Jesús de sus actos, de los actos de Cristo. Obviamente para eso se ocupa la unión de la voluntad, porque la única voluntad redimiente es la de Cristo. En la medida en que yo me uno a Él, entonces puedo participar, ¿sí? No sé si alcanzan a notar una diferencia con los hasta ahora conocidos modos de oración. Solíamos tener como el más alto, ¿cuál? La contemplación. Pues Jesús con Luisa no le basta ese paso. No le dice, quédate viendo. Le dice, únete, haz conmigo lo que hago. Entonces, verdaderamente es una oración en el plano contemplativo, pero que no se queda solo en ver, ni solo en meditar o sentir dolor, sino en por la fe, en participar de lo que está viendo. Y eso es la esencia de los giros específicamente en la vida de Cristo. Entrar en los actos de Jesús y vivirlos junto con Él. Como dice el Catecismo del 521, Catecismo de la Iglesia, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. 521 del Catecismo. Ahorita vamos a hacer algunas reflexiones sobre las 3 horas específicas del libro de la Pasión. Padre, ¿traemos el libro? es necesario que, bueno, sería conveniente que tengan su libro aquí. Ahí las cajas que están en la punta, ¿verdad? Sí, Fernando. Es la 8ª hora que está en la página 104 de la versión que tenemos.
Siendo la 8ª hora, es de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. ¿Página qué? Página 104. Y en esta hora lo que sucede es la captura de Jesús. Durante 8 años, más o menos, asesorando a los jóvenes y las pastoras juveniles, No se meten, no hay moscas, se meten. se hacía la representación de la captura de Jesús en el pueblo. Los jóvenes le ponían entusiasmo, le ponían color, música, mucho teatro. Pero ahora, leyendo y releyendo las horas de la pasión, me doy cuenta que solamente se quedaron con lo externo. Igual yo, porque sí, lo presentaba muy bien ese Jueves Santo, cuando fue capturado, conmovía a muchos jóvenes, los invitaba pues a un proceso de conversión que tal vez era momentáneo por la Pascua juvenil, pero quien presentaba o representaba a Jesús ahí, el joven se entusiasmaba, hacia ayuno, hacia oración, y lo llevó a un proceso de conversión muy concreto pues en su vida de joven. Pero ahora releyendo pues esta hora de la pasión, la captura de Jesús, me doy cuenta cómo los discípulos se quedaron al margen. Algunos lo siguieron de lejos, otros se quedaron hasta ahí. Y tal vez en la vivencia diaria de nuestra espiritualidad, pues veíamos a Jesús, fue aprendido, fue capturado y lo dejamos ahí. Luisa se da cuenta cómo es necesario seguir a Jesús, no dejarlo solo con los capturadores. A veces pensamos que quien nos hace daño lo llamamos nuestro enemigo, porque de los amigos siempre esperamos lo mejor. A lo mejor que sean condescendientes, que sean solapadores o que estén de acuerdo con nosotros por ser nuestros amigos, ¿no? Aquí en la captura nos presenta a Jesús frente a Judas, que está en Mateo 26:50, lo llama amigo. Amigo, ¿a qué has venido? Sin duda que Jesús elige a Judas, que sea el parte de los 12, pero no lo ve como enemigo. ¿Por qué? Porque sin duda Jesús está consciente de que va a hacer la voluntad del Padre. Entonces ahí está la clave: amigo, ¿a qué has venido? Y es donde Luisa ahí siente que también a ella le dirige las mismas palabras. No le llama amiga, sino con el dulce nombre de hija. Hija, ¿a qué has venido? Para oír que te respondo. Y Luisa responde: Jesús, he venido a amarte. ¿A qué has venido? Me repites si me despierto en la mañana. ¿A qué has venido si hago oración? ¿A qué has venido? Me repites desde la hostia santa, si vengo a recibirte en mi corazón. Esa pregunta, ¿a qué has venido?, sin duda nos refiere y nos repite en cada arco de nuestra vida, no solamente como una pregunta recriminatoria, ¿no? Porque me doy cuenta que muchos padres de familia preguntan a sus hijos: ¿a qué has venido a la vida? Cuando los ven ya por el camino del error, el camino del mal, el camino del pecado. Me ha tocado participar en algunos centros de rehabilitación de alcohólicos, drogadictos y de otras índoles de adicciones, donde a veces el asesor pregunta
¿a qué han venido al mundo? ¿No? Y viene la recriminación, a drogarse, a echar a perder su vida, a echar a perder una familia, en fin, viene todo tipo de reproches, ¿no? Que sin duda yo siento que en lugar de ayudarlos a reflexionar, pues les causa más dolor y más coraje. Pero aquí Jesús pregunta a Judas, y nos pregunta en Luisa, ¿a qué has venido? Es interesante la pregunta ante la captura de Jesús, que sin duda en el huerto de los olivos, cuando Jesús ya se da cuenta, y dice Luisa que Jesús responde de manera inmediata. Nosotros somos de la cultura del ahorita, de la enseguida, un rato más. Si tenemos que enfrentar algo, lo posponemos, lo dejamos para enseguida, buscamos el mejor momento, la mejor situación emocional. Jesús estaba preparado, por eso pues confronta a Judas, ¿a qué has venido? Pero luego también Jesús tiene otra pregunta a los capturadores, en Juan 18:4. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Sin duda de la pregunta que le hace Judas, amigo, ¿a qué has venido? Hoy podemos decir, pues vino a hacer la voluntad de Dios. De alguna manera, porque Jesús quería revivir, quería salvar, quería pues dar vida a todos. En la página 105, en el parrafito de abajo, Luisa le dice a Jesús: en tus caídas, los de México, pues por ahí que iba el desagüe, y allí también particularmente, soy tuyo, llegan a hacerle. Y Jesús llora, dice Luisa, que lo ve llorar, y le dice: déjame llorar contigo. Y allí en el párrafo que está en cursiva, Jesús dice esto: tantos sacerdotes que predican, que celebran la Santa Misa, que confiesan por amor al interés y a su propia gloria. Esos hacen ver que están en torno a mí, pero yo permanezco siempre solo. Ay, hija mía, cómo me es duro este abandono. No solo me lloran los ojos, sino que me sangra el corazón. Ah, te ruego que repares mi acerbo dolor, prometiéndome que no me dejarás solo. Ante esta realidad, Luisa hace un voto de seguimiento, de estar siempre con Jesús. En la página 113 dice ahí en el párrafo de: oh vida de mi vida, ¿puede darse jamás amor más grande? Para quitarnos este manto de inmundicias, tú permites que los enemigos te arrojen en ese torrente, y todo sufres para reparar por los sacrilegios y las fealdades de las almas que te reciben sacrílegamente y que te obligan a que entres a sus corazones, peores que el torrente, y que sientas toda la náusea de sus aguas. Tú permites también que esas aguas te penetren hasta en las entrañas, tanto que los enemigos, temiendo que te ahogues y queriendo reservarte para mayores tormentos, te sacan fuera. Pero causas tanto asco que ellos mismos sienten asco de tocarte. Esa figura o esa imagen que a veces ni siquiera imaginamos,
de cómo los propios enemigos tienen asco de tocar a Jesús. Y cuántas veces hemos caído en esta realidad de hacer entrar a Jesús en ese torrente que causa náusea de nuestra alma, o de almas que a veces no quieren vivir en el amor, en la divina voluntad, pero sin embargo hacen o fuerzan a Jesús a entrar ahí. Pues vamos a la 10ª hora, en la página 115. Sabemos por el Evangelio que Jesús primero es llevado a la casa del suegro de Caifás, que era el sacerdote Anás. Fíjense en el segundo párrafo, como en la 4ª línea. La 3ª dice: no queriendo quedarte solo sin mí, me despiertas y haces que me encuentre junto contigo en casa de Anás. Es siempre necesario insistir, la pasión de Jesús está en presente, no ha quedado en el pasado. Lo he dicho otras veces, pero lo repito, tan es presente que ustedes la actualizan en el altar en cada misa. Si es algo presente, algo vivo y real de alguien que nos ama, Él nos quiere con Él. Entendamos un poco la dinámica del mundo espiritual. Sí, estamos aquí en México, particularmente en Jalisco, pero nuestra alma y nuestro espíritu no están sujetos a esos límites físico-temporales. En la voluntad de Dios, Él nos hace presentes con Él si nosotros lo queremos. Y aun si, compañía, no queremos hacerle, cada pecado nuestro, esto Jesús se lo explica en el libro de Cielo, dice: mi voluntad hacía que cada pena mía, mi voluntad divina, omnipotente, atemporal, hacía que cada pena mía se extendiera por todos los siglos y por todas las criaturas, llevándoles el bien que necesitaban. Dice: pero también esta voluntad mía, omnipotente, infinita, atemporal, hacía presentes en mi vida y en mi pasión a cada alma, de modo que cada pecado que hacían, yo recibiera directamente de ellas la pena que su pecado causaba. Cuando Jesús le explica eso a Luis, está hablando específicamente de la hora de la flagelación. Y dice: mi voluntad me traía a ese momento todas las almas de todos los tiempos, específicamente por sus pecados de sexualidad desordenada, de modo que con cada pecado todas y cada una de las criaturas concurrían a la bárbara flagelación. Así que realmente no podemos estar lejos de Jesús, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero de nosotros depende si esa estadía con Él es un acto de amor o es un acto de dolor nuestro hacia Él, de ofensa. Bueno, pues ahí interrogan a Jesús y Jesús, ya en su pasión, les dice: yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado. En la pasión Jesús ya no iba a enseñar con palabras, ya iba a enseñar solo con sus penas. Lo que tenía que haber dicho, ya lo había dicho en ese tiempo de predicación. Así que Jesús no tira perlas a los cerdos. Ahí se le pregunta, no con afán de aprender, sino solo de acusar. Y Jesús dice: ¿para qué digo palabras
que en vez de hacerles provecho, les harán más culpables. Y por eso dice, he hablado en público, todos los aquí presentes me han escuchado. No sé si quiere añadir algo. En la página 116, el último párrafo, ante esta situación, Luisa dice: pero veo, afligido Jesús mío, que anaste el pie a Caifás, y tus enemigos te precipitan por las escaleras, y tú, amor mío, en esta dolorosa caída reparas por aquellos que de noche se precipitan en la culpa. La caída de Jesús en las escaleras es reparación. Ya lo decía Ricardo, toda la vida de Jesús es reparar las faltas de las almas por aquellos que de noche se precipitan en la culpa, aprovechándose de las tinieblas, y llamas a los herejes, a los infieles, a la luz de la fe. Ahí está la acción de Jesús, en cada momento, en el dolor, en la pasión, siempre reparando el mal, el pecado de todas las almas. Pues bueno, en el horario tenemos un momento de oración, pero espero sea Dios nos inspiró a hablar de un tema que creo que puede ser muy bueno específicamente para ustedes como sacerdotes con respecto a la misa. Ustedes saben que la misa es la actualización de la cena y la pasión del Señor, pero ¿cómo sucede místicamente eso cuando ustedes celebran la misa? Así que voy a proyectar algo y ojalá pudiéramos irlo siguiendo juntos. Antes de entrar específicamente a ese tema, ¿se acuerdan de esa pregunta? Léanla juntos. ¿Quieres unir cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarte a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero. Con la gracia de Dios. Sí, quiero, por favor. Entonces, ¿sí se acuerdan? Sí. Pequeño compromiso adquirieron, chiquito. Capten eso, como víctima, consagrarte a Dios junto con Jesús. Consagrarte no solo al servicio, sino en el sentido específico de hostia. Ustedes saben que la palabra hostia es víctima. Ustedes se consagraron a Dios no solo para celebrar la misa, sino para ofrecerse junto con Jesús en el sacrificio. Creo que lo saben, ¿verdad? Y también, no sé si se acuerdan de eso. A ver, leanlo juntos. Recibe la ofrenda del corazón santo para presentarla a Dios. Advierte el bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Ahorita la volví a dar esa pena. Desde la ordenación. ¿Qué es lo que tendrán en sus manos específicamente en la misa? El cuerpo desgarrado y sangrante de Cristo, porque es Jesús en la pasión. Imita lo que tendrás en tus manos. Advierte bien eso que estás realizando y configura qué aspecto de tu vida. Toda. ¿Con qué? Con el misterio de la cruz del Señor. Casi nada. No, pues todo, nada. Todo. Bueno, cada vez que voy a una ordenación sacerdotal, me llaman mucho la atención esas dos partes del rito.
regresas la primera. Sí. Gracias. Entonces, ya que la fuente y pues sí, la fuente y la cima de la realización de eso es la Eucaristía, vamos a considerar algo. Primero, hay este señor Fray Modestino Fucci, creo que así se pronuncia, ¿no? Sí. Pues Fucci. Fray Modestino Fucci es el Padre Pío, pero Fray Modestino Fucci creo que apenas este año acaba de ser declarado venerable. Él era un fraile que vivía con el Padre Pío, un capuchino, y él escribió, murió de hecho en 2011, y escribió lo que él veía en el Padre Pío de cómo celebraba la misa. Quiero leerlo, no para que ustedes se empeñen en imitar y ser una copia del Padre Pío, no, hay una versión de Jesús propia para cada uno de ustedes. Sin embargo, ciertamente no podemos negar que el Padre Pío haya sido uno de los hombres, de los sacerdotes, que más profundamente se ha unido con el misterio que celebraba. Y me parece muy interesante lo que este fraile nos cuenta. Voy a leerlo en voz alta para que quienes están conectados lo vayan siguiendo, pero ojalá con los ojos lo sigamos todos. Dice: me gustaba ver y observar al Padre Pío de cerca todo el tiempo. Desde el momento que abandonaba su celda en la madrugada para celebrar la misa, se lo veía en un estado de sufrimiento y angustia. Parecía inquieto. Más adelante verán por qué específicamente ese estado. Tan pronto como llegaba a la sacristía donde se ponían las vestiduras sagradas, tenía yo la impresión de que él ya no estaba al tanto de lo que sucedía a su alrededor. Estaba totalmente absorto y consciente de lo que iba a cumplir. No sé ustedes como sacerdotes, pero yo cuando tengo misas por motivos familiares, bodas, quinceañeras y eso, y que me toque estar al cargo de algo, ay, qué fastidioso estar atento a cositas de aquí, de allá, esto de adornar, acomodar, poner, y a veces pasar por alto lo esencial. ¿Cuántas veces Jesús deberá repetirnos: Marta, Marta? Dice: su rostro, que era de color normal, se volvía terriblemente pálido cuando se ponía el hábito. Desde ese momento no le prestaba más atención a nadie. Vestido con los ornamentos sagrados, hacía su camino hacia el altar. A pesar de que caminaba yo delante de él, yo era consciente de que su marcha se hacía como arrastrando, con el rostro triste. Parecía agacharse cada vez más, como si estuviera aplastado bajo el peso de una cruz invisible gigantesca. Una vez que llegaba al altar, lo besaba amorosamente y su pálido rostro se inflamaba. Sus mejillas se convertirían en carmesí, su piel tan transparente que casi se veía el flujo de sangre que corría por sus mejillas. Después del confiteo, lo confieso, se golpeaba el pecho con golpes huecos y pesados, como acusándose de todos los peores pecados cometidos por el hombre. De hecho, en la divina voluntad, todo lo que hagamos, Jesús nos pide que lo hagamos en un sentido universal, por todos. Entonces, conviene que también, yo confieso, sí, pidamos perdón en primer lugar de lo nuestro, pero también pidamos perdón, como enseñó el ángel a los niños de Fátima, por todos los que no aman, no creen, no adoran, no esperan y ni perdón piden. Dice: sus ojos permanecían cerrados sin poder evitar gruesas lágrimas que desaparecían en la espesa barba. En el Evangelio, al anunciar la palabra de Dios, parecía como si se alimentara a sí mismo con esas palabras, saboreando su dulzura infinita. Inmediatamente después, el coloquio entre el Padre Pío y el Eterno empezaba. Este coloquio causaba que el Padre Pío llorara abundantes lágrimas que se le veía limpiar con un gran pañuelo. El
El Padre Pío, que había recibido el don de la contemplación del Señor, entraba en los abismos del misterio de la redención, ante los velos del misterio que habían sido arrancados por el sufrimiento de su fe y amor. Todas las cosas humanas desaparecían de su vista. Ante su mirada estaba solo Dios. ¿Cuántas veces nos entretenemos en la apariencia de la persona que lee la lectura, en la calidad de los cantos, en el niño que llora? Y dice, todo el mundo veía el sufrimiento del Padre Pío. Él pronunciaba las oraciones litúrgicas con dificultad e interrumpido por sollozos. La vergüenza que sentía por estar en la presencia del Padre y la mirada escrutadora de los demás era enorme. Sabemos que Jesús en la pasión se sentía, porque de hecho tomó sobre sí todos los pecados. San Pablo llega a decir, él que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Imagínense él viendo la mirada del Padre que sí lo ama, pero a la vez viendo en sí mismo todas las culpas de las criaturas. San Pablo dice, él tomó sobre sí todos nuestros pecados para clavarlos en el madero. El Padre Pío participaba de esa vergüenza que Jesús Redentor sentía. Dice, probablemente habría preferido celebrar la misa en la soledad, de manera que fuera capaz de dar rienda suelta a su sufrimiento y a su amor indescriptible. En esos momentos el Padre Pío vivía con sensibilidad y realmente sentía la pasión del Señor. El tiempo pasaba rápidamente, pero él estaba fuera del tiempo. Esa era la razón por la que la misa durara 1 hora y media o probablemente 2. En la elevación, la consagración, su sufrimiento alcanzaba gran altura. Mirando su llanto, sus sollozos, yo tenía miedo de que su corazón fuera a estallar. Estaba a punto de desmayarse de un momento a otro. El Espíritu de Dios había ya penetrado en todo su cuerpo. Su alma estaba absorta en Dios. Él se ofrecía a sí mismo con Cristo, víctima de sus hermanos en el exilio. Cada gesto denotaba su relación con Dios. Su corazón debería quemarse como un volcán. Él oraba intensamente por sus hijos espirituales, por los enfermos y por aquellos que ya habían dejado este mundo. De vez en cuando se inclinaba en el altar sobre sus codos, probablemente para aliviar sus pies heridos por el peso de su cuerpo. No sé si recuerdan, pero alguna vez alguien le preguntó que si le dolían. Y él le dijo, ¿y crees que son de adorno? Los estigmas, pues. ¿Crees que son de adorno? Sí, tenía esas expresiones. Entonces, y se le oía repetir a través de sus lágrimas, Dios mío, Dios mío. Un espectáculo de fe, amor, sufrimiento y emoción que alcanzaba el punto de dramatismo cuando el Padre levantaba la hostia. Las mangas del sobrepeliz bajaban y sangraban las manos a la vista de todos, mientras que su mirada estaba en Dios. De hecho, mucha gente iba a misa con el Padre Pío tan solo para verle los estigmas, porque era el único momento en que se quitaban los guantes. En comunión parecía calmarse, transfigurado en un apasionado y estático abandono. Se alimentaba de la carne y la sangre de Jesús. Cuánto amor emanaba de su rostro. El pueblo atónito no podía sino arrodillarse ante esa agonía mística, ante la aniquilación total de sí mismo. La incorporación, la asimilación, la fusión con Jesús era total. El Padre Pío se mantendría como aturdido mientras saboreaba toda la dulzura divina que solo Jesús en la Eucaristía sabe dar. No sé, seguramente no lo saben, pero una hija espiritual del Padre Pío le preguntó específicamente de este libro, porque pues salió a la luz cuando él todavía estaba.
Y Corato no estaba lejos, Corato, donde Luisa vivía, no era lejos de San Giovanni Rotondo. Y le preguntó que ese libro qué, que si estaba bien leerlo. El padre le contestó en ese momento: claro, yo lo he leído 5 o 6 veces y no sabemos cuántas más lo leyó. El padre Pío sabía quién era Luisa. Dice: el sacrificio de la misa se completaría con una participación real de amor, sufrimiento y sangre, y provocaba muchas conversiones. Leí una entrevista que no sé si reportero o qué sería, le hizo al padre Pío. Ya ves que ya ven que a los reporteros les gusta hacer preguntas, ¿cómo decir? Capciosas, provocativas. Y le dice: padre, ¿podría decirse que su misa es el sacrificio cruento? Por el hecho de que literalmente le sangraban las manos. Y él casi le da una bofetada. Ya ven cómo era de carácter. No sé qué, no dice que le dé una bofetada, pero sí le pone un buen regaño. Dice: padre, yo lo digo pues por el hecho de... Y parece... Al final de la misa otro sufrimiento le devoraría: el de ir al coro, permanecer solo y en silencio para poder dar las gracias a Jesús. Él permanecería inmóvil, como sin vida. Si alguien lo hubiese sacudido, él no se hubiera dado cuenta, tan absorto estaba en la contemplación divina. Bien, y el punto al que quiero llegar es en el volumen 4 del Libro del Cielo, 17 de noviembre de 1902. Luisa, la verdad no me acuerdo por qué razón lloraba, pero Jesús llega y le dice: no llores, amada mía, escúchame, esta mañana quiero oír. Jesús se adapta al lenguaje del tiempo. Quiero oír la misa junto contigo, enseñándote el modo como debes oírla. Y creo que les hemos mencionado que por permiso expreso de la Santa Sede, a Luisa se le celebraba la misa en su cuarto todos los días. Entonces nos dice Luisa: y así él decía, Jesús decía, y yo lo seguía, pero como no lo veía, mi corazón era despedazado continuamente por el dolor, y para interrumpir de vez en cuando mi llanto, me llamaba continuamente, ahora enseñándome alguna cosa de la pasión. Pero ¿en dónde estaba sucediendo eso? Durante la misa, explicándome el significado, y ahora me enseñaba a hacer lo que hacía él en su interior en el curso de su pasión. Podríamos decir que no le enseñó a oír misa, sino verdaderamente a vivirla, pero en el modo en que Jesús mismo la vive. Y dice Luisa: cosa que por ahora omito escribir, reservándolo para otro tiempo si Dios quiere. En ese entonces todavía no llegaba San Aníbal que la pusiera, que si omitía una palabra o revelación de Jesús cometía pecado mortal. Así que no escribió eso allí, y lamentablemente jamás, nunca escribió lo que Jesús le explicaba de su pasión en cada momento de la misa. Pero gracias a Dios, alguien más sí nos lo comunicó. Testimonio del padre de Robert, que no es uno de los conocidos aquí en México, no, es otro padre contemporáneo del padre Pío, que era hijo espiritual de él. Así se apellidaba, de Robert. Él dice que el santo, Padre Pío, le había explicado poco después de su ordenación sacerdotal que celebrando la Eucaristía había que poner en paralelo la cronología de la misa y la de la pasión. Yo he visto folletitos donde intentan como poner en paralelo los sucesos de la pasión con los de la misa, pero más basándose en la imaginación. A mí se me ocurre que este momento va bien con este y este con este. En cambio aquí es un místico perfectamente acreditado que nos comunica lo que él vivía. Por eso lo tomo como algo más fidedigno. Se trataba de comprender y darse cuenta, en primer lugar, de que el sacerdote en el altar es Jesucristo.
Desde ese momento Jesús revive indefinidamente la pasión en su sacerdote. Desde la señal de la cruz inicial hasta el ofertorio, es necesario reunirse con Jesús en Getsemaní. Hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo ante esta marea negra de pecado. ¿Cuántas horas estuvo Jesús en Getsemaní? 3. ¿Qué hizo interiormente? Reparar. Por el Evangelio solamente sabemos que su alma estaba en una agonía mortal. Su alma, ojo, no sé si recuerdan esas palabras, mi alma está triste hasta el punto de muerte. Mi alma. En Getsemaní no hubo penas físicas, fue todo interior. Y los místicos coinciden en que fue uno de los momentos más atroces de su pasión. Si ustedes leen las 3 horas de agonía como están escritas en el libro de la Pasión, se darán cuenta de la tremenda profundidad de esas 3 horas. No es en sí el forcejeo de Jesús por que si acepta o no la pasión, es Jesús tomando sobre sí la marea negra, como aquí dice el Padre Pío, de todas las vidas humanas con todos los pecados. No sé si han visto una película que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero narra una familia que va, creo que a Indonesia cuando sucedió el tsunami. ¿La han visto? Que salió hace como un año. No, salió ya hace más años. Bueno, no es importante la película, verdaderamente no, pero hay una escena que me parece muy curiosa. Están ellos en el hotel, en la playa, cuando ven aquel cerro de agua que viene. Y entonces, pues todo el mundo a correr. Y en la película recrean un poco cómo la señora, la mamá de esta familia, es alcanzada por la ola. Y van haciendo tomas de cómo va entre el agua y todas las cosas, los vidrios del hotel, los fierros, y ella se va golpeando, se va rasgando por una parte y otra. Algo así sucede con el alma de Jesús en toda su vida en la encarnación, pero de un modo concentrado en Getsemaní. Jesús que se arroja en el mar del pecado para asumirlo todo, porque si uno se le escapa, esa persona de la cual se le escapara un pecado no se salva. Y de verdad, esas 3 horas de agonía son para leerse y meditarse y vivirse con mucha atención. Ricky, ¿me permites aportar algo con respecto a eso? En el volumen 9 del libro del cielo dice que para ayudar a las almas a bien morir es hacer esas 3 horas de agonía en el huerto. En el papel pues de ustedes los sacerdotes, cuando un alma está desahuciada y ayudarla, pues la confiesan, pero allí Jesús nos aporta este modo de ayudar aún más allá. Y también las 3 últimas horas de agonía en la cruz también ayudan a las almas en ese último momento crucial en que el alma abandona el cuerpo, en que llega el momento de decidir. Gracias. Entonces, pues, prácticamente toda la liturgia de la palabra es Getsemaní. Y para entender qué hace Jesús ahí, de verdad es necesario leer lo que está escrito aquí, porque sin eso, de verdad que no sabemos. 3 horas ahí. El Padre Pío le sigue explicando, hay que unirse a Él en el dolor de ver que la palabra del Padre que Él había venido a traernos no sería recibida, o sería recibida muy mal por los hombres. Y desde esta óptica había que escuchar las lecturas de la misa como estando dirigidas personalmente a nosotros. Jesús pues en Getsemaní asume la muerte interior de las almas. Muerte ¿por qué? Porque rechazan la vida que Él, palabra de Dios, venía a comunicar. Pues eso se repite en la Eucaristía.
En la Eucaristía, el Verbo Divino, como palabra, vuelve a descender a través de la lectura de la palabra. Y vuelve a descender para ser acogido en el alma, primero como palabra. Y las almas, al no recibirlo, nos vemos privados de vida y por tanto muertos. Entonces ese es el dolor de Jesús en las lecturas. Ahora, el ofertorio es el arresto. La hora ha llegado. Los laicos normalmente en el ofertorio a lo que nos dedicamos es a cantar, sin pensar en lo que estamos cantando, y a buscar. ¿Y dónde está la moneda más chiquita? Que salga. Y dejamos a Jesús solo en el ofertorio, que es ¿qué? El arresto. ¿Y qué sucede en el arresto? Más o menos aquí dijimos un poco de la captura, pero el arresto es particularmente ese acto en el que Jesús hace vida aquella palabra: nadie me quita mi vida, yo la doy. Luisa escribe: veo que Jesús voluntariamente se pone en manos de los verdugos, porque tan solo con decirles yo soy, y con eso pues pronuncia el nombre de Dios, los pobres quedan muertos. Y a fin de que lo puedan capturar, ocupan llamarlos otra vez a la vida. O sea, la mansedumbre de Jesús, que dice: aquí estoy, me doy, me ofrezco, tómanme. Desde que sé esto, cuando ustedes levantan la hostia en el primer ofrecimiento, trato de decirle a Jesús: quiero estar yo presente en esa hostia, de modo que cuando te consagres en ella, también te consagres en mí. Además, la consideración de que en el cáliz se pone una gota de agua que ¿qué es? Símbolo de nuestra humanidad que participa de la divinidad de Jesús. Así que en la medida de lo posible yo trato de estar atento y consciente a eso. Jesús se ofrece, Jesús se entrega, pues yo también, es ofertorio. Y Dios espera no solo pan y vino, espera las almas que se ofrezcan, que se den junto. Entonces, ustedes con mayor razón. El prefacio, ustedes bien saben lo que es el canto de alabanza y de agradecimiento que Jesús dirige al Padre, que le ha permitido llegar por fin a esta hora. Ustedes saben cómo empieza el prefacio. Todos los prefacios, ¿cómo empiezan? Verdad es justo y necesario, nuestro deber, fuente de salvación. ¿Qué? Darte gracias. Siempre y en todo lugar. Eso es un giro, ¿verdad? Siempre y en todo lugar. Si ustedes leen el libro de las horas de la pasión, hay un momento particular. Bueno, Jesús siempre daba gracias al Padre por todo y por todos, pero hay uno en particular donde Luisa escribe lo que Jesús dice al Padre en gratitud, y es cuando está precisamente en la prisión, cuando le llega el primer rayo de luz de día. ¿Alguien se acuerda qué le dice Jesús al Padre? Te doy gracias, oh Padre, por todo lo que he sufrido y por todo lo que me queda aún por sufrir. Y le dice: así como la aurora llama a la luz del día, así yo pido y consigo que la aurora de la gracia traiga el sol de mi vida en las almas. Nosotros, ¿cuándo le hemos dado gracias a Dios por todo lo que hemos sufrido? ¿Alguna vez en la vida? ¿Y ya le hemos dado gracias por todo lo que nos queda? Eso casi lo incluimos en líbranos del mal. Bueno, pues
unirnos a esa gratitud de Jesús que le permite el Padre sufrir y que a nosotros nos permite unirnos al sufrimiento de Jesús. Desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración nos encontramos rápidamente, es todo rápido, con Jesús en la prisión, en su atroz flagelación, su coronación de espinas y su camino de la cruz. Son muchas cosas, yo nunca alcanzo a considerar todas esas en la misa. Trato de recordar al menos una, y al menos con una intentar estar atento y unirme con Jesús. Es que materialmente es muy breve el tiempo y místicamente es mucho lo que sucede. Oye, Ricky, pero cuando estás consciente de todo esto, porque ya lo has leído, lo has conocido, dice Jesús que basta con la intención porque Él suple. Sí, somos miserables. Sí, pero ciertamente se ocupa el haberlo conocido. Sí, el conocimiento. Porque no te puedes unir ni puedes amar algo que no conoces. Sí. Y de verdad el ejercicio de las horas de la pasión nos vuelve familiares con la vivencia de la pasión de Jesús. Su camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, teniendo presente en el memento. ¿Saben qué es el memento? ¿No es momento? No, creo que es traducción de latín, el recuerdo. Cuando te pedimos por tus hijos, los difuntos, todos los que... Es el memento. Recuerda a tus hijos, estos, aquellos y los otros y los demás allá y los de acá. Todos esos. Empieza con el Papa y luego hasta llegar a los difuntos. Sí, ese mero. Teniendo presente en eso, en el memento, a todos los que están allí y a todos aquellos por los que pedimos especialmente. La consagración nos da el cuerpo entregado ahora, la sangre derramada ahora. Es místicamente la crucifixión del Señor. Cuando nos arrodillamos en la consagración, yo personalmente trato de siempre recordar esa escena en la película de la Pasión en que Juan, cuando es levantado Jesús en la cruz, Juan cae así como de golpe, de rodillas sobre las piedras del Calvario. Así que cuando me arrodillo para la consagración, trato de tener presente, estoy en el Calvario. Ya de mi cosecha, ustedes saben que invocan el Espíritu Santo y luego hacen la señal de la cruz sobre los dones. De mi cosecha, ahí trato de unirme al momento en que Jesús se extiende sobre la cruz. Ustedes trazan la cruz sobre eso que de algún modo será el cuerpo de Jesús. Bueno, pues intento decirle a Jesús, crucifica mis potencias contigo. Eso lo aprendemos en el libro de la Pasión. Los 3 clavos de Jesús son para crucificar las 3 potencias del hombre. Permíteme quedar contigo en la cruz, Jesús, no quedes solo sin mí. Es místicamente la crucifixión del Señor. Así que ustedes levantan la hostia y Jesús es suspendido entre el cielo y la tierra sobre la cruz. Y si por eso el Santo Padre Pío sufría atrozmente en este momento de la misa. ¿Sí ven ese gesto? No solo está, parece, contemplando, sino que de verdad participando consciente, voluntariamente en lo que Jesús allí en sus manos está viviendo. Después de la consagración, nos unimos enseguida con Jesús en la cruz, pero ese unimos no hay que tomarlo a la ligera. Nos unimos voluntaria y conscientemente. ¿Cuánto tiempo está Jesús sobre la cruz? 3 horas. 3 horas muy
fuertes espiritualmente. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Si se fijan, la plegaria eucarística después de la consagración continúa con toda una plegaria de intercesión por toda la Iglesia y también de reparación y de glorificación al Padre, tal como Jesús hace estando sobre la cruz. Tenemos en el libro de la Pasión especificado lo que Jesús hace internamente en esas 3 horas. Tenemos cómo Jesús, también será tema de otro retiro, la interrelación entre la justicia divina y la misericordia divina. Pero, por así decir, de rápido, es como si el Padre tomara el papel de la justicia y el Hijo el de la misericordia. Los dos quieren la salvación del género humano, pero el Padre toma el lugar de la justicia y el Hijo el de la misericordia, y parece que se encuentran y se forcejean uno a otro, pero es la única divinidad presente completamente en las personas divinas que quiere salvar al hombre, y porque quiere salvar al hombre es necesario que la justicia tenga ese encuentro con la misericordia, y porque la justicia tiene en su lado todas las culpas que se le deben, la misericordia dice: pues yo las tomo y yo las pago. Y por eso ese aparente forcejeo entre el Padre y el Hijo. Es demasiado que profundizar, pero no hay tiempo. Así que eso es lo que sucede después de la consagración, y ofrecemos desde ese instante al Padre el sacrificio redentor. Es el sentido de la oración litúrgica que sigue inmediatamente a la consagración. Hagamos un pequeño recuento de la señal de la cruz y toda la liturgia de la palabra. ¿Qué es? Getsemaní. Getsemaní, estar atento a recibir la vida que contiene la palabra de Dios, que es Jesús mismo, para no extender más el dolor de que las almas se quedan sin vida. De hecho, ahí viene también la profesión de fe, y luego viene la oración de los fieles. La oración de los fieles, a veces hay tantas peticiones tan folclóricas. Yo, personalmente, sabiendo que todo ese lapso es Getsemaní, ¿qué petición hace Jesús en Getsemaní? Primero, si es posible, pase de mí este cáliz, y ya en el anterior retiro muy poquito explicamos que se refiere al cáliz de la voluntad humana, y Jesús, a nombre de toda la familia humana, pide y consigue del Padre que ese cáliz putrefacto del pecado, de la muerte espiritual, pase, que ya no esté presente en las almas. Pero la petición central de Jesús, la que abarca todo, es: no se haga mi voluntad. Y sabemos que eso lo dice Jesús, nunca hizo su propia voluntad, lo dice a nombre de todos nosotros. Padre, a nombre de todos mis hermanos, no se haga ya la voluntad humana, sino la tuya divina en la tierra. Así que en las peticiones a veces no me concentro en lo que se está diciendo, sino en junto con Jesús, suplicar al Padre que mi voluntad ya no sea tan terca, que de verdad se haga la divina. El por Cristo, con Él y en Él, ¿cómo se llama esa? Doxología, sí. Corresponde al grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el libro de las horas de la pasión, Luisa añade lo que ve que Jesús está haciendo interiormente, y Jesús dice al Padre: Padre, en tus manos entrego mi espíritu y a todas las almas. Habiéndolas salvado junto conmigo, te las pongo a todas en tus manos, como hijos, ya no como enemigos, como
dice San Pablo, éramos enemigos, pero Jesús con su cruz nos ha reconciliado y nos ha hecho ser hijos. Entonces, esas palabras son para tomarse muy en serio. A través de Jesús, ese por, si lo escuchamos en inglés es through, a través de Jesús, junto con Él y en Él, en todo lo que Él es, en su misma voluntad divina, en su ser divino, demos lo que somos al Padre como perfecto honor y gloria en la unidad del Espíritu Santo. O sea, es darle gloria de tipo divina a Dios. Y en la medida de lo posible, tratemos de, por Cristo, con Él y en Él, me doy a ti, Padre, como honor y gloria, porque solo puedo darte honor y gloria por Jesús, con Jesús y en Jesús. Y esa es la gloria que el Padre espera. Y dice el Padre Pío, desde ese momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Por eso respondemos, amén. Amén, se ha hecho. Los hombres en delante ya no están separados de Dios y se vuelven a encontrar unidos. Es la razón por la que en este momento se recita la oración de todos los hijos, el Padre nuestro. Jesús me ha hecho ser hijo. Allí, actualmente en la pasión, en la misa, pues junto con Él puedo decir Padre. La fracción del pan. ¿Qué será la fracción del pan? Sí saben que la hostia se parte no nomás para podérsela comer. ¿Para qué se parte la hostia? Para compartir. En el rito simboliza la separación del cuerpo del alma de nuestro Señor. Exactamente. La fracción del pan marca la muerte de Jesús. Es un momento muy importante. En México, pues ahorita ya el rito de la paz en muchos lugares está suprimido y en otros nomás es estilo chino. Y debo decirles que me agrada, porque dice un padre en Tepa, el momento de la paz parecía el recreo en la misa. El auge, no, tú, adiós, sí. Y normalmente, antes de la pandemia, la fracción del pan se daba mientras la gente estaba saludándose. Y hasta donde yo tengo entendido debería ser un momento separado. Primero la paz, y una vez que ya todos tranquilos, y ustedes saben que litúrgicamente debería ser a ti y a ti. Bueno, los mexicanos no lo hacemos así, pero después de eso debería ser la fracción y hasta entonces cantar el cordero. Creo que saben eso, ¿verdad? En México hacemos todo junto. Nos damos la paz, hacemos la fracción y cantamos el cordero todo junto. Bueno, desde que sé esto, trato de poner mucha atención al momento. Gracias a Dios en mi diócesis, por decreto del obispo, se arrodilla uno para la presentación del cordero. Así que, no sé, personalmente prefiero arrodillarme en el momento de la fracción, teniendo conciencia de que es la muerte de Jesús. O sea, ese quebrantamiento último de la humanidad de Jesús. Personalmente trato de no dejarlo a la ligera, Jesús muriendo. Y la intinción, cuando dice aquí, el instante en el que el Padre, habiendo quebrado la hostia, símbolo de la muerte, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de la preciosa sangre. ¿Qué será místicamente eso? La resurrección. Sí. Parece que el término, si no me equivoco, sería micción, según
Esto es traducción de lo que el Padre habría dicho hace como 60 años. Entonces, es posible que haya un término más adecuado totalmente. Pero el punto es el hecho en que la partícula de la hostia se vuelve a poner, se pone en el cáliz. Es la resurrección por algo particular. Pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo. Cuando Jesús muere, ¿qué le quedó de sangre en su interior? Nada. Aún lo que había en los, ¿cómo se llaman? En esos apartados del corazón, aún eso, ventrículos, aún eso salió hasta el grado de que incluso saliera agua. Entonces, el cuerpo de Jesús muerto queda totalmente, ¿cómo se dice?, exangüe, totalmente desangrado. Jesús queda totalmente seco, derramando absolutamente todo. Hasta la última gota. Hasta la última gota. De hecho, no sé si en el rito pascual del Cordero era parte necesaria, ¿no?, desangrarlo completamente. Bueno, pues nuestro Cordero eso hace. Y ustedes saben que la sangre, en el sentido bíblico, ¿qué es? Es la vida. Jesús derrama su sangre no solo por nosotros, sino para nosotros. No solo doy mi vida por ustedes, sino que se las doy. Tengan mi vida, vívanla. Y eso solo es posible en la divina voluntad. Entonces, ¿cuándo vuelve a tener sangre el cuerpo de Jesús? Cuando en el momento de su resurrección, con su divinidad, ordena que su cuerpo sea rehecho y decide conservar las llagas de pies, manos y costado. Por eso, esa partícula puesta en el cáliz es la resurrección. Y yo intento decir a Jesús: quiero morir contigo y también quiero resucitar contigo. Y ya por último, la bendición del sacerdote marca a los fieles con la cruz como signo distintivo y a la vez como escudo protector contra las astucias del maligno. Pequeño recuento: la liturgia de la palabra es Getsemaní, el ofertorio, el arresto. Jesús, ¿qué dice? Soy yo, aquí estoy. Y espera que junto con Él nos ofrezcamos. Luego, ¿qué seguía? Prefacio. La acción de gracias. Signo de acción de gracias, pero que debe incluir nuestra... A nombre de todos. Nuestra involucrarnos voluntariamente en la gratitud de Jesús a su Padre, por todo y por todos. Cuando empieza la consagración, ¿dónde estamos? En el Calvario. Cuando se levanta la hostia, Jesús, que queda ya suspendido entre el cielo y la tierra. Luego, lo que sigue de la plegaria eucarística, las 3 horas de Jesús sobre la cruz, todas sus palabras, todas sus reparaciones interiores. La doxología, un grito: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí espera nuestra participación. Yo también, Jesús, junto contigo, por ti, en ti me doy al Padre. Luego, ¿qué sigue? Fracción del pan. Fracción del pan. ¿Y qué es? La muerte de Jesús. Luego la partícula, intención, no sé cómo sea, la resurrección. Y qué bonito, ¿no? No solo qué bonito, es bonito sí, pero qué importante. Recibimos a Jesús en estado resucitado, Vivo. totalmente vivo y glorioso. Bueno, pues personalmente cuando leí esto y lo medité a la luz de esto,
porque tampoco se trata solo de decir, sucede tal cosa. No, Jesús hace tal cosa y yo ¿qué tengo que hacer junto con Él? Lo mismo que Él. Para mí significó un grande cambio en el modo de participar de la misa. No solo participar de un ritual, es participar de un hecho divino, que sucede por medio, sí, de acciones externas, de palabras, pero el punto es la esencia, no perdernos en la parte exterior, penetrar en lo esencial, en la realidad viva que ahí está sucediendo. Bueno, pues Pasamos a la misa. pasamos a la misa, así que llevemos nuestras sillas allá.